Hola, ¿cómo están todos? Continuamos con cálculo del tamaño de muestra. Mi nombre es Leonardo Albitres Flores. Comencemos. Antes de empezar, debemos tener algunas cosas claras. Cuando tú estás iniciando un estudio, cuando tú vas a recolectar los datos, lo que necesitas hallar es un tamaño de muestra. Este número que hallamos en el tamaño de muestra es la mínima cantidad necesaria de sujetos u observaciones que tú necesitas para tener un resultado que pueda tener significancia. Sin embargo, cuando tú pretendes realizar un análisis secundario, o sea, tú ya tienes una base de datos, tienes que hallar la potencia estadística del número de observaciones que tienes para saber si tu trabajo va a tener la potencia necesaria para dar los resultados que quieres hallar. Por otro lado, cuando tienes una base de datos muy grande, generalmente encuestas nacionales, censos, el número muy grande de estas observaciones va a ser prácticamente innecesario hallar una potencia estadística, ya que esta va a salir siempre muy elevada. Vamos a ver 4 escenarios en los que vamos a detectar el tamaño de muestra. Tamaño de muestra para hallar una proporción, para una media, para comparar dos proporciones o para comparar dos medias. Existen otros escenarios como la evaluación de más de dos medias o más de dos proporciones, tamaños de muestra para regresiones, etc., pero no son el objetivo de este estudio. También vamos a ver el cálculo de la potencia estadística de manera general. En el primer caso, tamaño de muestra para una proporción, una pregunta de investigación como ejemplo. ¿Cuál es la incidencia de mortalidad por COVID en pacientes hospitalizados? Lo que esperamos encontrar en base a estudios previos es que la incidencia de mortalidad por COVID-19 en pacientes hospitalizados sea de 30%, con un intervalo de confianza del 95%, entre 25 y 35%. En este ejemplo, podemos tener un resultado en que la incidencia sea de 30%, con un intervalo de confianza entre 25 y 35, o podemos tener un resultado también de 30% con un intervalo de confianza entre 29 y 31. La pregunta es, ¿qué resultado prefieren obtener y por qué? ¿O cuál resultado es más preciso? Esta pregunta será respondida más adelante. Para el cálculo de tamaño de muestra mínimo para una proporción, para una población infinita tenemos esta fórmula, donde n va a ser el tamaño de muestra que quieres hallar, el z va a ser la significancia estadística. Si asumes un alfa de 0,05, el valor de z va a ser 1.96. P es la proporción esperada hallada en un estudio previo con características similares al que estás evaluando, y aquí puede ser la prevalencia o la incidencia según tu pregunta de investigación. E va a ser el error, que nos va a dar la precisión o, en otras palabras, el ancho del intervalo de confianza. Se suelen utilizar números cabalísticos como 5%, o sea, más menos 5%, más menos 10%. El cálculo de tamaño muestral, ¿de qué va a depender? El z va a ser un número constante de acuerdo al alfa que tú tengas. El error también va a ser algo fijo que tú vas a querer obtener. El tamaño de muestra va a depender mucho más de la proporción. Vamos a tener una proporción mucho mayor cuando la proporción esperada es de 50%, que es la proporción que nosotros utilizamos cuando no tenemos un estudio previo, asumimos que es la máxima, 50%, y se vuelve menor cuanto más cercano a 0,1 esté. Vamos a ver que la distribución del tamaño de muestra es simétrica al 50%, debido a que P se multiplica por su complemento, que es 1 menos P. Por eso, al tener 0,1, su complemento es 0,9, y al tener 0,9, su complemento es 0,1. Por eso es simétrica. Sin embargo, cuando tenemos números menores a 0,1, el tamaño de muestra comienza a elevarse casi de manera infinita, cuanto más cercano a 0 o a la unidad esté, o al 100%. Ahora vamos a usar el Lepidad. Este es el link de descarga. Se instala como un programa como cualquier otro programa. Además, en la carpeta de descarga
tenemos información de ayuda, ejemplos que puedes utilizar como lectura complementaria a la clase. Al usar Epidat vamos a ingresar a módulo, muestreo, cálculo del tamaño de muestra, intervalos de confianza, proporción. Va a salir esta ventana donde vas a llenar los datos de tu estudio. Si no tienes el tamaño de la población, dejas en blanco, o si tienes el tamaño puedes ingresarlo. La proporción esperada es de acuerdo a la literatura previa en un contexto similar. Aquí hemos puesto de manera ejemplo 30%, el nivel de confianza estándar es del 95% y la precisión que estamos poniendo es 5%. Quiere decir que el intervalo de confianza va a tener un ancho de 10. Vamos a calcular. Si nosotros ponemos una precisión del 5%, vamos a tener un tamaño de muestra de 323. Sin embargo, si ponemos una precisión del 1%, vamos a tener un tamaño de muestra de 8068. ¿Por qué esta diferencia? Porque cuanto más corto es el intervalo de confianza, vas a necesitar un mayor número de muestra para poder hallar este resultado con la confianza que deseas. Ten en cuenta que el tamaño de muestra te calcula el número muestral mínimo necesario para tu estudio. Entonces, en el ejemplo, ¿cuál es la incidencia de mortalidad por COVID en pacientes hospitalizados? Nosotros hemos hallado, basados en una proporción previamente encontrada de 30%, tomando una precisión de 5, vamos a tener un tamaño de muestra de 323. ¿Cuál sería el problema si solo podemos encuestar a 105 personas? Tenemos un tamaño de muestra limitado, tenemos recursos limitados. Lo que podría hacerse es aumentar el ancho de nuestro intervalo de confianza, lo cual nos resta precisión. Al colocar 9%, el tamaño de muestra se reduce a 100. Sin embargo, nosotros tenemos que establecer estos datos previo a la redacción del estudio, teniendo en cuenta los recursos con los que contamos. No podemos estar modificando el tamaño de muestra una vez que nosotros ya hemos desarrollado el estudio. Ahora, en Epidat nos permite hacer cálculos variando la precisión o el nivel de confianza. Si nosotros colocamos aquí que nos calcule la precisión desde 1 hasta 5 haciendo saltos cada uno, vamos a tener que la precisión de 1% vamos a tener los 8068 que habíamos calculado, y si tenemos 5% vamos a tener los 323. Sin embargo, podemos hallar todas las precisiones de 2, 3 y 4%. Ahora, si variamos el nivel de confianza, ya no colocamos 95%, sino 99%, el mismo cálculo variando la precisión de 1 hasta 5 con saltos de 1, vamos a tener que para una precisión de 5% necesitamos 558 sujetos, y para una precisión de 1% con el 99% de confianza necesitamos un tamaño de muestra mínimo de 13.934 sujetos cuando utilizamos una proporción esperada de 30%. El siguiente escenario es para hallar el tamaño de muestra para una media. Vamos a calcular el tamaño de muestra para una media. Tenemos como ejemplo la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuál es el promedio de peso al nacer en niños de madres con diabetes? Se desea tener una precisión del resultado de 50 gramos. ¿Qué es lo que esperas encontrar en base a estudios previos? Que el promedio del peso al nacer en niños de madres con diabetes sea de 3.500 gramos. Se ha encontrado una desviación estándar de 430 gramos. El intervalo de confianza, al querer una precisión de 50 gramos, sería de 3.450 a 3.550. Tenemos el estimado puntual, la desviación estándar y el intervalo de confianza o precisión. Para calcular el tamaño de muestra para una media, tenemos esta fórmula, donde n va a ser el tamaño mínimo de muestra que quieres hallar, z va a ser la significancia estadística, sigma va a ser la desviación estándar, e va a ser el error o precisión. ¿De qué depende n?
A mayor desviación estándar vas a necesitar un mayor n, y si deseas una mayor precisión, es decir, un menor error, vas a necesitar también mayor n. Tenemos los datos que queremos encontrar en base a estudios previos. En EPIDAT ingresamos a módulos, muestreo, cálculo del tamaño de muestra, intervalos de confianza y media. Nos sale esta ventana donde colocamos el tamaño de la población si lo tenemos. En caso de no tenerlo, se deja en blanco. La desviación estándar que encontramos es de 430, el nivel de confianza al 95% y la precisión que queremos es de 50 gramos. Calculamos y tenemos un tamaño de muestra mínimo de 285.